Entonces, empezaremos. Como ya les dije, vamos a hablar de la historia de los pueblos indígenas originarios. Uno de los temas que hay que revisar primero es la historia precolonial de los pueblos indígenas. Antes que lleguen los colonizadores españoles, ¿cómo estábamos organizados? ¿No? Está escrito esto en varios documentos. Sabemos por varios historiadores que los pueblos indígenas precoloniales estaban organizados en señoríos, ¿no? Señoríos o naciones, grandes naciones. Entre ellos podemos ver al lado de La Paz, por ejemplo, estaban los pacajes. Al lado de Oruro estaban los carangas. Al lado de Oruro y Cochabamba estaban los suras, ¿no? Luego los quillacas en el sur, por Potosí. Los charcas también. Los jarajaras por Potosí, los chichas. Pero también estaban por el lado de Chuquisaca los yamparas, ¿no? Hay también los urus por Oruro. O los chuis también por Cochabamba, los cotas, aunque ya no hay, los cotas era un pueblo indígena que estaba por Cochabamba. Entonces había grandes naciones indígenas en todo el territorio andino. Algunos ya han desaparecido, pero algunos se han fortalecido y se han reconstituido, ¿no? Cada pueblo indígena tenía sus propias formas de autogobierno y controlaban determinados territorios, ¿no? Entonces, cada nación estaba organizada según sus normas y procedimientos propios, ¿no? De entonces, tenían sus propios mecanismos de gobierno, de hacer justicia, de control de la tierra, de los recursos naturales, ¿no? Entonces, había una cultura, digamos, bastante viva y fortalecida. Pero también tenían territorios discontinuos en distintos pisos ecológicos. Por ejemplo, tenían un pedazo generalmente vivían en las alturas, ¿no? En la puna la mayor parte, en la parte de los Andes, pero también tenían terrenos en los valles para sembrar productos del valle, ¿no? Sería principalmente maíz. Entonces, a través de mitas bajaban, por turnos bajaban por ejemplo, de pacajes iban hacia Sorata, ¿no? De Carangas hacia los valles de Cochabamba, o los yamparas hacia los valles de Chuquisaca. Entonces, ahí sembraban para complementar sus recursos, su dieta alimentaria. Pero también tenían terrenos en las yungas, ¿no? Por ejemplo, tenían parcelas, casi todas las naciones originarias de entonces, para sembrar coca, ¿no? La coca no es una tradición reciente, sino es una tradición milenaria, desde precolonial. Entonces, en estos distintos pisos ecológicos sembraban distintos productos que les servía para su subsistencia alimentaria principalmente, ¿no? Para diversificar su dieta alimentaria. Pero también los pueblos a veces se disputaban territorios, ¿no? Estaban en conflictos entre algunas naciones por fronteras, por límites. Pero también establecían alianzas en el marco de la reciprocidad y la distribución de recursos. Pues estaban aliados también grandes pueblos indígenas, como la Confederación Charca-Caracara, era una confederación en el sur de Bolivia. Entonces, pero ellos era para repartirse, para redistribuirse alimentos, intercambiar productos, para eso, ¿no? Incluso también para sembrar en territorios distantes, en otros pisos ecológicos. Entonces, establecían alianzas. Entonces, esta forma de control del territorio, esta forma de gobierno, ha sido desestructurado, ¿no? Con la llegada de los colonizadores. Ha sido modificada, transformada. Pero, sin embargo, también los colonizadores tomaron varias políticas de los pueblos indígenas, lo adaptaron, lo adecuaron, ¿no? Por ejemplo, la mita. La mita era los pueblos, cada pueblo, nación indígena, iba por turno, digamos, a los yungas, a los valles a sembrar. Entonces, esa mita también va a ser adecuada por los colonizadores.
también había tributo, ¿no? En la época precolonial, cuando los incas llegaron aquí a los Andes. Entonces pagaban tributo, digamos, en maíz a los incas, ¿no? Entonces ese tributo también va a ser copiado por los conquistadores españoles como medida, como una política de gobierno. Entonces, a mediados del siglo XVIII, el Estado español entró en... A ver, un ratito. A ver, los españoles después de llegar a Viayala o a América, implementaron una serie de políticas para someter y explotar a los indígenas. Es decir, principalmente comenzó las políticas coloniales con Toledo, el virrey Toledo, que gobernó, digamos, los territorios de los Andes entre 1570, implementó una serie de medidas políticas para controlar a los indígenas. Esto era la encomienda, las deducciones, la mita, ¿no? Esto principalmente. Entonces, con la mita, las tierras más productivas de los valles, perdón, con la encomienda, perdón, las tierras más productivas de los valles y sus habitantes fueron entregados a los españoles en calidad de encomienda. Los indígenas debían pagar tributo al español. Entonces, cuando llegaron los españoles aquí a las tierras del Collasuyo, la corona española les entregó grandes extensiones de tierra para que de esas tierras lucren, cobren impuestos, cobren tributo, ¿no? Entonces los indígenas se les entregaba tierras con más la población indígena, en calidad de encomienda. Pero también por los españoles la población dispersa fue agrupada en pueblos con denominativos de reducciones indígenas. Se crearon pueblos, ¿no? Los españoles crearon pueblos y a estos pueblos les decían, en los pueblos se organizaba, digamos, un corregimiento y una iglesia principalmente, ¿no? Eran las autoridades principales de la colonia española. Los habitantes de estos pueblos debían pagar tributo al Estado español y mandar mano de obra gratuita obligatoriamente a las minas de Potosí, el que se conocía como mita. Ya, entonces, la mita, por ejemplo, cada pueblo, nación mandaba gente por semanas, ¿no? Con sus récords de llama, con sus alimentos para quedar semanas en las minas, para trabajar en favor de los colonizadores, ¿no? Entonces, a todo esto, a todas estas políticas, se las conocía como políticas coloniales, ¿no? Sobre el cual estaba basado la explotación de los indígenas. Entonces, pero también se estableció un pacto de reciprocidad desigual entre los españoles y los indígenas. Por ejemplo, por este pacto, los indígenas podían gobernarse al interior de cada pueblo, organizado por los colonizadores, según sus normas y procedimientos propios, elegir sus autoridades según sus formas tradicionales, pero con la condición, ¿no? Con la condición de que paguen el tributo y cumplan con la mita. Entonces decían, les respetamos sus tierras de su comunidad, ahí adentro organicen como ustedes quieran, como ustedes prefieran, pero con la condición de que paguen tributo y cumplan con la mita, ¿no? Entonces el tributo se pagaba inicialmente con productos. Luego, cuando se empieza a generar un mercado interno digamos aquí, el Alto Perú, que se conocía por entonces, se va a pagar en moneda, ¿no? Sin embargo, estas políticas coloniales van a ser resistidas por los pueblos indígenas. No va a ser fácil su implementación. Por ejemplo, a mediados de los siglos XVIII, el Estado español entró en crisis. Estamos hablando de 1730, 40, empezó a entrar en crisis el Estado español, ¿no? Sus ingresos económicos disminuyeron considerablemente. Es decir, los ingresos por tributo. Había menos tributo. Por tanto, aumentaron la presión sobre la población indígena.
para que paguen tributo y manden mano de obra a las minas de Potosí. Entonces, los pueblos indígenas generaron una serie de resistencias para evitar pagar el tributo y para no ir a la mitad. Por ejemplo, en algunas comunidades o pueblos indígenas, los indígenas se convertían en forasteros, ya no eran originarios. Los originarios en realidad tenían que pagar tributo y ir a la mitad, pero se convertían, migraban a otras comunidades, migraban a otras naciones y ahí se convertían en forasteros. Y los forasteros ya no tenían obligación de ir de pagar el tributo y ir a la mina. Entonces, los pueblos indígenas que organizaron los españoles se llenaron de forasteros. Entonces, ya no tenían capacidad se perdieron la gente que pagaba el tributo y iba a la mitad, ¿no? Entonces, eso generó una crisis del Estado colonial, porque el Estado colonial se basaba principalmente su economía, sus ingresos en base al tributo y a la mitad, ¿no? Eso era su sustento. Cuando esto entra en crisis por resistencia de los pueblos indígenas, va a implementar otras medidas, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas es el repartimiento. Los corregidores, a partir de 1730-40, empiezan a entregar a los pueblos indígenas, a las autoridades originarias, mercancías que provenían de España, de Europa, pero que no lo eran útiles para los pueblos indígenas, ¿no? Pero obligatoriamente tenían que recibir y pagar por ello, aunque no les sirva. Entonces, era una manera de generar ingresos, recursos para las arcas de la economía española, ¿no? Entonces, esto va a ser fuertemente resistida por los pueblos indígenas, ¿no? Esta presión sobre los indígenas generaron rebeliones en toda la región andina, en la región del Collasuyo. Estas rebeliones son conocidas como rebeliones cataristas, aquí en la parte de Bolivia, y en la parte del Perú como rebeliones de Tupacatari y tupamaristas, ¿no? Entonces, en toda la región del Collasuyo se empieza a generar ciertos movimientos. Pero también en Norte Potosí, por ejemplo, se levanta Tomás Catari, ¿no? Y Tupac Katari acompañado de Bartolina Cis. Entonces, se generan movimientos grandes de protesta, de resistencia a las políticas de presión de los españoles, ¿no? Las poblaciones criollas mestizas, ¿no? Para entonces ya grandes poblaciones urbanas como La Paz, fueron asediadas, fueron cercadas por los indígenas rebeldes con el propósito de suprimir las políticas de explotación y sobre todo restituir formas de vida anteriores a la colonia, ¿no? Entonces, generaron varias medidas de resistencia, pero la finalidad también era restituir prácticas precoloniales de gobierno, de manejo de los recursos, de constituir los gobiernos anteriores. Entonces, no solamente era resistencia a las políticas, sino también se planteaba reconstituir las naciones originarias, ¿no? Lo que más tarde, en 1860, 70, 80, CONAMAC va a reivindicar la restitución de constitución del territorio, restitución de autoridades originarias, ¿no? Esas movilizaciones indígenas alteraron las bases de la explotación colonial, entonces transformaron las bases de la explotación colonial. Y la misma que décadas más tarde será rematada por movimientos independentistas, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es, en 1780, 81, 82, los movimientos cataristas pusieron en tremendo crisis al Estado colonial, ¿no? Pero esto va a ser secundada o reforzada ya por los movimientos independentistas en 1805 hasta 1825, ¿no? 1805, 1825. Se va a destruir, digamos, o liquidar el Estado colonial y se va a construir a partir de entonces el Estado republicano.
A ver, en 1825 nace la República de Bolivia, se funda la República de Bolivia, ¿no? Sin embargo, cuando nace la República de Bolivia, la situación para los indígenas no va a cambiar casi nada, ¿no? Las políticas de explotación, de expropiación de tierras se van a mantener. Incluso desde el primer gobierno, Simón Bolívar ya, por ejemplo, en sus primeros decretos, estableció que los títulos, el título y la autoridad de los caciques quedan extinguidos, ¿no? Entonces, en la colonia se reconocía a los caciques, a las autoridades, a los malcos como autoridades, pero Bolívar dice, esto queda extinguido, esto ya no sirve, todos somos ciudadanos del mismo nivel, ¿no? Entonces elimina los títulos que tenían los caciques de entonces, los caciques, los malcos, las autoridades originarias. Pero también intentó modernizar la relación laboral en las haciendas, con pago de salario a los indígenas. Es decir, Bolívar nunca planteaba la restitución de las tierras a los pueblos indígenas, sino bien, él decía, modernizaremos los patrones que paguen salario, ¿no? Entonces, que no exploten feudalmente, sino que paguen un salario. Entonces, no intentaba eliminar, liquidar el feudalismo Bolívar, sino más bien solamente intentar modernizarlo un poquito. En la República se fortaleció el latifundio en el campo y se continuó con las políticas de destrucción de la comunidad indígena, al que se le consideraba obstáculo para el desarrollo. La comunidad, los pueblos indígenas, para los liberales de entonces, para los conservadores, era un obstáculo para el desarrollo, ¿no? Es decir, los indígenas y la comunidad era un obstáculo para el desarrollo. Decían ellos, nuestro país es pobre, es subdesarrollado porque hay indígenas y hay comunidades indígenas. Entonces, para crecer, para desarrollarse, hay que liquidar a la comunidad indígena. Entonces, eso era el planteamiento de entonces en la República, ¿no? Unos planteaban, por ejemplo, fraccionar la comunidad indígena, ¿no? Dividir en parcelas pequeñas. Otros decían convertir estas comunidades indígenas en haciendas. Es decir, decían ellos, quitar de las manos muertas, es decir, de los indígenas, para que sean más productivas en las manos de los latifundistas. Así planteaban en la época feudal el tema de la tierra y del indígena. En 1864, Melgarejo va a imponer unas políticas tremendamente contrarias a los pueblos indígenas. Melgarejo va a declarar que las tierras de las comunidades son tierras del Estado, ¿no? Va a declarar que las tierras comunitarias son del Estado y por tanto los indígenas debían comprarlos, ¿no? Incluso todas las tierras baldías que no ocupaban los indígenas eran parte del Estado y si querían usarlo los indígenas debían comprarlos. Entonces, y esto dio lugar a la expropiación de varias comunidades. En esta época, varias comunidades o varias comunidades en realidad fueron convertidas en haciendas. En 1874, con el gobierno de Tomás Frías, se promulga la ley de exvinculación. Con esta ley se fraccionó, o en realidad intentaba fraccionar las comunidades en pequeñas parcelas y generar un mercado de tierra en beneficio de los grandes propietarios, ¿no? Entonces, sin embargo, generó mucha resistencia, principalmente en el norte de Potosí. No dejaron entrar a los mensuradores que entraban para dividir, para parcelar, para entregar títulos de propiedad privada o títulos de parcelas pequeñas. Entonces, fueron resistidas por varios pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, también se produjeron varios movimientos de resistencia a las políticas republicanas. Uno de ellos es el levantamiento de las comunidades de Tapacarí y Peñas, ¿no? Que se conoce como la sublevación de Zaratevilca, principalmente en la parte de La Paz y parte de Cochabamba.
Sin embargo, también Saratevilcat intentaba destituir el gobierno del Collasuyo, ¿no? No solamente se resistía a las políticas coloniales, sino más bien intentaban destituir gobiernos, prácticas, modos de gobierno ancestrales, ¿no? Luego, a principios del siglo XX, surge el movimiento de caciques apoderados a la cabeza de Santos Marcatula para la recuperación de las tierras comunales principalmente. Entonces, varias comunidades, pueblos habían sido expropiados de sus territorios, entonces los caciques empiezan a buscar títulos coloniales. Van a la audiencia de Charcas, van hasta Buenos Aires para recuperar sus títulos y reclamar que esas tierras fueron entregadas por los colonizadores a las comunidades. Entonces se quería recuperar los títulos coloniales para defender sus tierras en la época republicana, ¿no? Principalmente para recuperar y defenderse de los patrones. Luego, en 1921, se produce el levantamiento y masacre de Jesús de Machaca por abusos inhumanos cometidos por el corregidor en contra de 34 originarios indígenas, ¿no? En las comunidades indígenas, principalmente, los corregidores eran la máxima autoridad. El corregidor era la máxima autoridad. E imponía una serie de obligaciones, generaba violencia, maltratos, ¿no? Entonces, ante eso, los machaqueños generan una sublevación, ¿no? Y masacran a la población indígena de Jesús, a la población blanca de Jesús de Machaca. Pero en similares situaciones también se produce en 1927 el levantamiento de Chayanta, en norte de Potosí, igual contra los abusos del corregidor y los patrones de ese lugar, ¿no? Entonces, por muchos abusos que cometían estos. Luego, por los años 30 de 1900, Eduardo Nina Quispe luchó por la educación. Él planteaba una república de naciones y pueblos originarios, ¿no? Entonces ya empieza en estos años a gestarse movilizaciones en busca de una educación para los pueblos indígenas, pero también para la construcción de una nación de pueblos indígenas. En 1947 se genera el levantamiento de campesinos de Ayopaya, principalmente de la hacienda de Ayopaya, por la abolición del pongueaje en las haciendas. Ustedes saben, o las autoridades mayores saben que en las haciendas había el sistema de pongueaje. Los pongos en los que hacían servicios domésticos, servicios de mandados, servicios de cuidado para los patrones, ¿no? Entonces eran casi como esclavos. Entonces, los pueblos indígenas de Ayopaya querían que se elimine de una vez esto. En realidad, Gualberto Villarroel había promulgado el 15 de mayo de 1945 una ley que abolía, que eliminaba el pongueaje, pero en Ayopaya seguían manteniendo y por eso se levantan los ayopayeños, ¿no? En contra de los patrones principalmente. Avanzando un poco, luego se produce la Revolución Nacional de 1952 y un año más tarde la Reforma Agraria de 1953. La Revolución Nacional va a ser una transformación radical de la sociedad, ¿no? Ahí se va a eliminar recién a los patrones, a los latifundistas, pero también se va a quitar las minas de los patrones del estaño, ¿no? Principalmente. Entonces hay grandes cambios en esta época, favorables a los pueblos indígenas, principalmente para la organización, educación, ¿no? Entonces, con la Revolución Nacional, el sistema latifundista que mantenía a los indígenas como siervos o pongos fue suprimida gracias a la movilización indígena. Las tierras de las haciendas fueron distribuidas entre los indígenas que trabajaban en las tierras del patrón, ¿no? Entonces, los campesinos, los indígenas se distribuyeron las tierras una vez que fueron votados, expulsados los patrones y los latifundistas. Pero también en esta época se cambia la identidad de los indígenas, considerados indios a campesinos. Entonces,
Hasta el 52 se llamaba a los indígenas con nombre de indio, pero indio era un concepto denigrante, ¿no? De manera denigrante, es decir, indios. Y se genera una discusión, se asume la palabra de campesinos para denominar, para cambiar este concepto denigrante. Incluso el Estado del 52 saca un decreto, me parece, para generar este cambio, ¿no? de identidad. Pero también después del 52, los campesinos indígenas empiezan a organizarse en sindicatos agrarios. Entonces, la forma de esta organización fue reconocida por el Estado, ¿no? Como interlocutores entre las comunidades y el Estado. Pero también se amplían los derechos de ciudadanía a través del reconocimiento del voto universal, ¿no? Entonces, a partir del 52, los campesinos indígenas originarios pueden ya votar para elegir autoridades. Antes no tenían este derecho. Sin embargo, todavía era muy limitado, ¿no? Los campesinos indígenas solamente tenían derecho a votar, pero no tenían derecho a ser elegidos. Es decir, más tarde, este derecho va a ser conquistado por los pueblos indígenas. También la educación escolar se universaliza, ¿no? En el área rural. Se crean los núcleos escolares en varias zonas y la educación es obligatoria y responsabilidad del Estado. Sin embargo, los sindicatos campesinos de entonces, del 52, se subordinaron al gobierno de entonces, al MNR, ¿no? Eran, digamos, parte del partido, no tenían autonomía ni independencia, sino respondían al partido. Entonces, esto va a ser cuestionado principalmente en los años 60, 70, por el catarismo. Va a ser cuestionada esta subordinación ciega al MNR, ¿no? Incluso los campesinos, los sindicatos campesinos, principalmente del Valle Cochabambino, firman una alianza con los militares, ¿no? Y el cual era conocido como el Pacto Militar Campesino. Incluso una época cuando los mineros en los años 60 entraron en huelga en Yayagua, Uncía, los campesinos del valle quisieron marchar junto con los militares a reprimir a los mineros, ¿no? Entonces, si bien se organiza el sindicato campesino a partir de la Revolución Nacional y la reforma agraria, en los años 60, una década después de la revolución, estos se van subordinando, ¿no? al MNS, al partido en función de gobierno. Entonces, y eso va a ser criticado más tarde por otras organizaciones, ¿no? En los años 60, esto hay que tomar en cuenta bien, surge el catarismo. Este movimiento cuestiona al sindicalismo paraestatal, ¿no? Al sindicalismo que estábamos hablando antes, porque se habían aliado a los militares y respondían principalmente al partido. Entonces, en la parte de Oruro, La Paz, surge el bloque campesino independiente, ¿no? El bloque campesino independiente cuestionaba esta forma de organización sindical, que era muy alineada a las autoridades del gobierno. Después, más tarde, surge en los años 70 el dirigente Genaro Flores, que tenía mucha influencia, ¿no? Asume cargos sindicales a nivel provincial, en la provincia Aroma de La Paz, luego en la Federación Departamental de La Paz y finalmente llega a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no? Entonces, Genaro Flores era parte de este grupo de cataristas que pregonaban la independencia sindical, ¿no? La independencia organizativa. Y además, no solamente leían la historia desde una perspectiva de clase, sino leían la historia desde una perspectiva étnica. Es decir, ellos cuestionaban la explotación, la opresión del Estado republicano, la opresión del Estado, en este caso, nacional, ¿no? Y en 1973 surge el manifiesto de Tiahuanaco. Esto principalmente es un manifiesto
de los cataristas, ¿no? Escrita por el movimiento catarista, menciona que los pueblos indígenas, ¿no?, esto es clave, son económicamente explotados y culturalmente oprimidos. Entonces aquí se incorpora lo étnico, ¿no?, que los pueblos indígenas son oprimidos culturalmente. Se cuestiona principalmente al Estado monocultural y homogenizador que no toma en cuenta la diversidad y los modos de vida de los pueblos indígenas. Entonces, esto es importante. En los años 70, desde los 60, 70, surge esta corriente catarista que cuestiona al Estado por ser monocultural, solamente por reconocer una cultura, una lengua, una religión, ¿no? Además, por homogenizar. El Estado Nacional intentaba que todos hablen el mismo idioma, que todos tengan una sola cultura. Entonces, esto se va cuestionando. Y principalmente en este cuestionamiento, en este contexto, digamos, surge la CONAMAC, ¿no? La CONAMAC que cuestiona esto, que plantea la reivindicación, el reconocimiento de las diferencias culturales, de la diversidad, y empieza a replantear, digamos, la reconstitución del territorio y la restitución de las autoridades originarias, ¿no?, para que tomen en cuenta esta parte. Luego, en 1979, surge o se organiza la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Es decir, se unifican los campesinos e indígenas fragmentados en varias organizaciones. Hasta entonces, a los años 60, 50, había sindicatos, federaciones, confederaciones, varias en Oruro, en La Paz, incluso en Cochabamba. Entonces, no estaban articulados, unificados. Entonces, recién a partir de 1979 se articula como una organización fuerte. Por eso se dice única, por eso entra la palabra única, porque había varias organizaciones, ¿no? Entonces, en 1979 se genera una gran movilización, hacen una gran movilización los pueblos indígenas a la cabeza de la confederación, principalmente para recuperar la democracia, ¿no? Y un poco más después nace la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, ¿no? Sería, digamos, aliada a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, ¿no? Y en 1982 surge la CONAMAC, el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo. Lo importante que hay que destacar acá es que el 2002 las organizaciones indígenas, campesinas, originarias protagonizaron una marcha pidiendo la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿no? Esto es el 2002. Es un hito importante en la historia de los pueblos indígenas. Y el 2003 se conforma el Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad entre las organizaciones más grandes de Bolivia, ¿no? Campesinos, indígenas, originarios. Y este Pacto de Unidad va a elaborar una propuesta para la Asamblea Constituyente, ¿no? Y en base a esta propuesta se construye la nueva Constitución Política del Estado. En realidad, la propuesta que ha planteado el Pacto de Unidad es la base para la construcción, elaboración de la Constitución Política del Estado del 2009, ¿no? Y el 2006, las organizaciones campesinas originarias aglutinadas en el Pacto de Unidad elaboran una propuesta y entregan a la Asamblea Constituyente, entregan esa propuesta, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, de manera rápida la historia de los pueblos indígenas. Sin embargo, aquí un poquito quiero mencionar por qué surge la CONAMAC, ¿no? Surge en este contexto, a partir de los años 60, 70, se interpela, se cuestiona al Estado-nación, ¿no? Por su carácter homogenizador, por su carácter hegemonizador, por su carácter monocultural, monolingüe. Entonces se va cuestionando y en este marco va surgiendo la idea de reconstitución territorial
y la restitución de autoridades originarias, ¿no? Para reconstituir territorios, para reconstituir naciones ancestrales, ¿no? Entonces, lo que están queriendo, lo que decían para entonces, no solamente hay una nación, que es la boliviana, sino también al interior del territorio hay varias naciones, y queremos que esas naciones sean reconocidas, ¿no? Reconocidas sus autoridades originarias, su forma de organización, sus usos y costumbres y su territorio. Eso es lo que reivindicaban principalmente el movimiento indígena aglutinado en torno a la CONAMAC, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta. Y a partir de esto hay que empezar a reflexionar nuestra situación actual, ¿no? ¿Cómo estamos ahora como CONAMAC? Seguimos reivindicando estas ideas, seguimos planteando estas ideas, nos estamos olvidando, cómo está avanzando. Entonces hay que empezar a reflexionar también como autoridades del CONAMAC, pero también los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen que empezar a rediscutir, a redefinir también la dirección de la CONAMAC, que en estos momentos está en crisis, ¿no? Eso sería, hermanos, hermanas, de manera muy rápida la explicación sobre la historia de los pueblos indígenas. Entonces podríamos pasar a las complementaciones. Me decían que algunos compañeros querían complementar, tenían su propia versión también de la historia, ¿no? Tienen la palabra, hermanos. Sí, hermano. La palabra, hermanos. Adelante, hermano. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Pedir la palabra. Bien, hermano. Para levantar la mano. Bien, hermano Freddy. Realmente el tiempo es poco, ¿no? Pero me gustó mucho ese resumen, ese esfuerzo que has hecho para sintetizar todo lo que ha sido un poco nuestra historia. Sin embargo, yo quiero apuntar algunas dos cositas más, ¿no? Nada más a todo ese proceso. Creo que es bien importante mencionar, ¿no? Porque interesa a todos la emergencia no solamente del campesinismo y del catarismo. También vale la pena mencionar que hubo un momento de la emergencia del indianismo. El indianismo que al influjo del pensamiento de Reinaga ha emergido y se han conformado los partidos indios. Ahí han decidido entrar al sistema político partidario, ¿no es cierto? Porque querían hacer su propio partido los hermanos y empezaron a lanzarse y han llegado a ser diputados y todo, ¿no? A la cabeza de Constantino Lima y de Luciano Tapia, ¿no? Estos dos han estado en el partido indio, pero a partir de ahí empieza a dividirse pues toditos nuestros en partidos, cada uno hace su partidito. Entonces creo que ha sido un hecho negativo tal vez esa actitud de entrar en el sistema partidocracia. Ese es un remarque, ¿no? Y también otra cuestioncita que también los levantamientos que también han surgido en cuestionamiento un poco a la sindicalismo a la cabeza del hermano Huanca, ¿no? Ha surgido con rojos, ofensivas rojas, el MIP, todo eso ha tenido también su parte, ¿no? Importante en las luchas del movimiento indígena originario, ¿no? Entonces, esos dos, estas quería añadir, hermano, ¿no? El tema del indianismo y el tema de la emergencia de las últimas luchas que ha tenido don Felipe Quispe Huanca y que inclusive a través de la vía violenta se ha querido, digamos, hacer levantamientos a nivel de pueblos indígenas originarios. Y finalmente también hay que mencionar, ¿no? Que esta época de los últimos 14 años aparentemente era indígena el gobierno, pero realmente ha resultado una gran traición. Pero dicen que gracias a Evo tenemos esos artículos en la Constitución. Eso no es verdad, hermanos, sino más bien ha sido una constante acumulación, ¿no? De luchas que se ha dado, especialmente de las propuestas que se han dado a nivel del movimiento campesino de bases, a nivel del tupacatarismo, a nivel del mismo indianismo, que se han ido acumulando y ha surgido finalmente estos artículos en la Constitución. Pero no es el hecho de que tenemos que agradecer a un líder, a un
que ha sido al expresidente, ¿no? Sino que es una acumulación. Entonces, ahora esos 3 puntos en realidad estoy añadiendo, hermano, para que se enriquezca un poco más la discusión. Y ahí me quedo yo, hermano, por el momento. Gracias. Gracias, hermano Iván. Muchas gracias, hermano Iván. El hermano Carlos está Hola. solicitando la palabra, Freddy. Sí, Hermano Carlos, adelante. sí, hermanos, yo quiero aportar desde, palabra. quiero aportar Guarda desde Alvarado. la historia de Nación Chichas. Viene esto más o menos 13.000 años antes de Cristo, nuestra cultura. La parte que no se ha podido hablar ahora. En realidad, nuestra historia de las naciones originarias, el comienzo es a partir de las etnias que hemos vivido en este Collasuyo, ¿no? Las etnias que han existido, especialmente el Ayllu de Calcha, el Hatun Ayllu Calcha, que empieza con una familia que es la etnia, después el Ayllu, el Hatun Ayllu y la nación, donde pertenecemos a la nación Chichas. Nuestro territorio de nosotros ha sido desde Linares actualmente hasta Argentina y desde Tomatas Tarija hasta el Salar de Uyuni. Ese es un territorio ancestral que nosotros hemos heredado. Ahora bien, todas las naciones originarias, las 6 naciones originarias del departamento de Potosí, tiene cada uno una historia muy grande de muchos héroes que no están reconocidos por la historia. Jamás se ha escrito la historia de quienes han luchado, ¿no? Como Justo Pastor Yerma, Ana María Yerma, en el último levantamiento de la nación Chichas en 1774, ha sido el primer levantamiento de la nación Chichas con Justo Pastor Yerma y Ana María Yerma, quienes son nuestros héroes que no están reconocidos en nuestra historia. Necesitamos trabajar en ese punto para que ellos sean reconocidos. Asimismo, en 1778 nace el levantamiento de Tupac Katari, que todos hemos escuchado ya a partir de eso. Pienso yo de que cada uno de los maycus de cada nación deberíamos de hacer conocer la historia de nuestra nación y entrar en un material para la currícula de la educación, para que los jóvenes que vienen detrás de nosotros puedan conocer esta historia real, que no esté escrita porque nuestros hermanos antes no sabían escribir. En fin, hermanos, he escuchado atento de toda la historia, especialmente de parte desde la invasión de los españoles, que se ha conocido ahora. Pero a partir de 1492 hacia atrás no hemos hablado. Y eso es donde debemos hablar nosotros, desde los preincaicos, ¿no? Esta ropa que yo utilizo es preincaico y hasta actualmente seguimos utilizando. No hemos perdido nuestra cultura. Necesitamos hacer conocer, es corto el tiempo, pero necesitamos hacer saber, seguramente posteriormente cada nación podrá escribir la verdadera historia y poder copiar al CONAMA y ayudar con la historia a poder hacer respetar nuestros derechos. A partir de la República hasta nuestros días, sí se ha hecho un buen trabajo, tenemos una constitución política del Estado, reconocido nuestros derechos, que debemos ahora luchar nosotros para que se cumplan esos derechos. Mucha sangre se ha derramado, pero necesitamos quizás seguir derramando sangre hasta llegar al gobierno indígena originario. Eso es mi palabra y muchas gracias por escucharme. Gracias, hermano Carlos. Hermano Joel estaba queriendo hablar. Hola. Aló. Hermano Joel primero. Hermano Joel, después hermano Pepe Machaca. Ya, adelante, hermano Joel. Ya, gracias, hermano Freddy, y bueno, a todos los hermanos allá, Tata Cristóbal y Tatas que están en este caso, en este curso. A ver, voy a ser puntual en realidad mi comentario. Creo que la relación de la historia que describiste, que creo que resume exactamente el andamiaje y el sufrimiento de los pueblos indígenas, creo que eso es una evidencia.
Pero lo que sí, en cierta manera, en los últimos 10 años, creo que la lucha se centra entre los indígenas originarios en torno a Conamac y entre lo que es el accionar de los campesinos, en este caso, que han sido, como vos indicabas, desde la época del 52. Entonces, creo que eso es lo que creo que habría que discutir fundamentalmente por lo siguiente. A ver, van a disculpar hermanos conferencistas y hermanos del evento. Puede ser tal vez rudo en mis expresiones, que creo que algunos me conocen. Pero quiero decir que lastimosamente el sindicalismo, es decir, los hermanos de la CSUTCB o los sindicalistas o las Bartolinas, desde mi expresión aymara es chizo, es decir, en este periodo de los 10 años del gobierno de Morales. ¿Por qué? Porque en realidad diremos, ellos, si bien no se consideran totalmente indígenas, pero se visten de rebozos, se visten de ponchos, se han vestido inclusive, diremos, ya de este último de originarios, pero también los sindicalistas. Creo que es un tema que definitivamente está denigrando a los pueblos indígenas. Entonces, la reivindicación, yo le dije bien claro al Tata Cristóbal y a los Tatas, por ejemplo, creo nos conocemos, el hermano Aurelio, todo eso. Creo que estamos en una corriente de poder más bien hacer respetar definitivamente lo que es la política en este caso, de la construcción del Estado plurinacional. Porque recordemos, hermano Freddy, CONAMAC, y yo soy del Hachazú, yo hasta ahora sigo siendo parte de una comisión, no soy autoridad vigente, pero como ex autoridad sigo acompañando. Y en ahí creo que estamos nosotros bien claros, en el sentido de que el CONAMAC fundamentalmente es la que ha planteado a través efectivamente de ese entonces del Pacto de Unidad la construcción del Estado plurinacional, considerando que el Estado boliviano, el Estado plurinacional, reconozca en su integridad a estas naciones desde su forma de gobierno, sus territorios, su cultura, su cosmovisión y demás, que está articulado en el artículo 30. Entonces creo, en este momento pareciera que todos, hermanos, discúlpenme, inclusive tal vez los hermanos de CIPCA, el otro día me preocupó cuando alguien dijo que tenemos que preparar una agenda actualizada de acuerdo al contexto político. Hermanos, está escrito. El tema en por ejemplo, el reconocimiento de las naciones está por eso ya establecido como Estado plurinacional. Lo que el Estado, no, es decir, el Estado a la cabeza de Evo Morales, el Estado plurinacional, lastimosamente no tuvo la política de poder reconocer como naciones a estos pueblos indígenas. Y la gente de los pueblos indígenas, en este caso el propio CONAMAC, bueno, ahí nos han dividido entre los conamacistas, conamaquistas, pues lastimosamente es una pena, pero no tuvimos la capacidad de poder plantear definitivamente esta construcción del Estado. Entonces creo, eso es un tema que creo que está escrito, pero que no lo estamos reivindicando. El otro tema, el tema del territorio, el tema de la justicia indígena, la administración de la GIOC, el tema de la participación directa y demás cosas están establecidas en la Constitución. Yo más bien, hermanos de CIPCA, les rogaría más bien de que vayamos a reivindicar ya estos temas que están constitucionalizados y que más bien reflexionemos por qué no tuvimos la capacidad de reivindicar lo que está escrito en la Constitución. Creo que ahí está la agenda. Entonces, bueno, en algún momento creo ya también los hermanos de CONAMAC, a ver, veremos, porque bueno, con la cuarentena ya deberíamos estar seguramente encaminando varios de estos, pero lastimosamente estamos atados de manos. Entonces, simplemente eso es reflexionar, hermanos. A ver, esto es una primera todavía reflexión, pero sería muy largo, porque yo tengo bien claro, por ejemplo, de que los sindicalistas, por ejemplo, un tema,
de repente diríamos inclusive de pregunta a los demás hermanos que están participando. Ejemplo, si los sindicalistas tendrían, si tienen derecho al acceso de la administración de la justicia, la jurisdicción indígena, originaria y campesina o no, porque supuestamente en otros lados están aplicando la GIOC, pero desde mi punto de vista y desde una lectura fría del artículo 30 y de la 2, no tendrían competencia de la administración de la GIOC, solo eso, inclusive porque el tema de la territorialidad, el tema de la, inclusive de la plusvalía cultural que han vivido los jerarcas del MAS, es tema definitivamente amplio, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Joel. Adelante, hermano Pepe Cachaca. Un jayaya al expositor del CIPCA que está organizando, y como también a los hermanos del grupo, un jayaya, unas que aruma, Tacpachani, Tacpacha, marca Bolivia, Ucamaraki, Tacpacha, hermanos de Collasuyo, Tacpachanis, hermanos. Ya. En ciertos, hemos escuchado evidentemente la historia bien cabalito, refleja todo. En todo ese transcurso de la historia, hemos pasado series de formas de administración del Estado boliviano, ¿ya? Primeramente hemos pasado el Estado incaico, ¿ya? Ancestral. Esa es nuestra identidad. O sea, nosotros ya somos nietos, bisnietos de esa época. O sea, estoy hablando de aquí antes de la llegada de los coloniales, ¿ya? Donde ha tocado principalmente usted como expositor, hermano de expositor. Ese sería un estado. Hasta haya llegado llegar, después de la llegada de los españoles, ya ha empezado un estado colonial, ¿ya? Un estado colonial donde ha llegado hasta donde se ha fundado la República de Bolivia, la República, ¿ya? Entonces, desde la República de Bolivia hasta un estado plurinacional, ahora donde nosotros estamos, pero tropezado con un gobierno de facto. Así sucesivamente, mi persona hablaría a fundamentar todo este aspecto. Ahora, volveremos al mismo tiempo atrás, donde era, digamos, donde nosotros como sangre pertenecemos al estado incaico aymara, que somos de aymara y quechua, ¿ya? Antes de la colonia, como dice en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, precolonial, ¿ve? Ahí habla, en la precolonial ya nos está tomando como aymara y quechua, que somos dueños de la tierra de Bolivia, dueños de tierra y territorio. Así nos está identificando, hermanos, todos. Antes de todo eso, teníamos todo el poder político. Teníamos la filosofía política de aymara y quechua. Teníamos poderes políticos de autoridades. Ahí ya se sabía que éramos autoridades. Teníamos poder político de asambleas, no es como ahora que se están haciendo, ¿ya? Teníamos poder político territorial ancestral, ¿ya? Teníamos poder político jurídica de collana, aymara y quechua. Y otro, teníamos ciencia tecnológica aymara y quechua. Teníamos escrituras importantes de principios y valores. Ese principio y valores era, no había escritura, pero era en cada uno, de cada uno, en su corazón, en su mente, de cada uno. Esa vez no sabíamos leer ni escribir. Por toda esta situación, hemos sabido el poder político administrativo del Estado incaico que nosotros mismos nos manejaban. Ese era todo de nuestra sangre. Una vez ruptura de todo eso después de la llegada de los españoles, todo eso en el Estado republicano, no Estado colonial, disculpe, Estado colonial, totalmente nos ha roto
nos ha invadido, ¿ya? Totalmente. Es una historia larga, es hablar harto. Entonces, hasta llegar hasta la república, hasta el republicano. En la republicano, totalmente ellos nomás se fundan. Ahí se fundan los españoles, los criollos, los croatas, esos nomás se han fundado. No estaba un pueblo originario, no estaba un campesino, no estaba en ninguno de los pueblos originarios estaban ahí para la fundación. Ahora, desde ahí la fundación hasta la república, ellos también se han manejado, hasta de la fundación de la república hasta antes del presidente del Evo, han pasado 62 presidentes, que esos 62 presidentes hasta ahora no han defendido, no han hecho nada por Bolivia. Esa es una pena. Más bien se han utilizado nuestros recursos naturales, se han beneficiado de nuestro territorio. Por eso nosotros ahorita como CONAMAC, sí o sí nosotros tenemos que defender. Nosotros somos dueños verdaderos bolivianos. Aquí Aymara y Quechua es boliviano, es dueño de todas las riquezas que existen en Bolivia. En Bolivia no solamente es una sola riqueza. Yo estaba contando otro día, 13 a 14 riquezas hay. Entonces, por eso ahora los gobiernos fascistas, gobiernos del facto, se pelean para entrar, para manejar, para adueñarse, para apropiarse, para explotar. Entonces, ese es el punto de vista. Entonces, en el cual ahora es harto para hablar, hermanos del grupo, hermanos de expositores. Entonces, lo que ahora aquí, también tenemos que dar una solución. Ya sabemos la historia, ya hemos avanzado. No cada vez podemos estar repitiendo o cada vez también, ya se ha escuchado por medios de prensa, por medios de comunicación de varios sectores, se ha escuchado. Pero aquí no estamos apuntando a la clave. ¿Cómo tiene que organizarse la clave CONAMAC? Ahí ya tenemos que llegar. Porque en el trayectoria que hemos visto, mayoría se han vendido a los partidos políticos. Entonces, mayoría son traidores. Porque aquí nosotros, como CONAMAC, Consejo Nacional de Hábiles Marcas de Collasuyo, eso tiene que defender su riqueza natural. Tierra y territorio tienen que defender, porque el recurso natural está en tierra. Esa es la base. Entonces, lo que yo, digamos, generalmente planteaba, nosotros lo que, digamos, planteo aquí al curso virtual, todos en una unidad, en un marco donde podemos unirnos, yo pedirles a toditos, pedimos al Estado de este facto, pedimos una reconstitución de todos los pueblos indígenas originarios, ya. Porque aquí también nos trae conflicto los sindicatos, ¿ya? Los sindicatos, porque los sindicatos ahorita como para mí es un fraude, porque digamos, sindicato es un fraude para una organización fraude. ¿Por qué digo fraude? Porque es Tupac Katari. Tupac Katari defendía pues su pueblo, su tierra, su población. Eso defendía. No defendía, digamos, ahorita como, digamos, los sindicatos, ahorita como se están defendiéndose un pangueje politiquero, un sirviente de partido político nomás ya se está resultando ahorita, al final, los sindicatos. Eso hay que demostrar, hay que hacer con hecho. Y aparte de eso, los sindicalistas, ninguna ley a nivel mundial, a nivel no le defiende nada. Nadie le defiende. A nosotros, por ejemplo, nos defiende la ley constitucional, internacional, nos defiende harto. Pero a los sindicatos ninguna ley defiende. No sé por qué se llaman sindicatos, no sé, eso no entiendo. Por eso digo yo, es un fraude, es un chuto para mí el sindicalismo. Aparte de eso, donde yo vivo también, por ahí hay sindicalismos que ni siquiera tienen su personal jurídico. Ni siquiera tienen su personal jurídico. Entonces, por favor, ahí cito un poquito, hay que consensuar con ellos, hermanos. Entonces, por eso yo pedía, digamos, al gobierno central, pedir la reconstitución de pueblos indígenas originarios. Es una sugerencia de mí. Y otra sugerencia, yo pedía devolución de nuestro territorio en Bolivia. ¿Por qué digo esto? A ver, hermanos, los que están del grupo, yo pediría al gobierno una sugerencia, devolución de nuestro territorio en Bolivia. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día, tierra y territorio nosotros estaríamos manejando, un pueblo indígena está manejando, por decir nomás, en INSA,
¿Quién está ahorita como un director de INS? ¿Está un originario? No está, hermano. Tiene que ser un originario, hermano. Entonces, ahí nosotros tenemos que plantear. ¿Ya? Por eso pido devolución de nuestro territorio. El siguiente punto, devolución de nuestros recursos naturales. Ahí está. Nuestros recursos naturales de nuestra tierra sale, esa tierra de nuestra tierra, nosotros tenemos que manejarnos. Ahorita no maneja nadie. Ese recurso natural, nuestros hijos, nuestros profesionales ya tienen que manejar. Todos los profesionales, todos los extranjeros, todos, discúlpame, pecaros manejan ahorita. Todos los pecaros son, ¿de dónde son? A ver. Entonces, eso es un poco, hermanos, todo. Hay que centralizar todo, hermanos. El último punto. Pido devolución de nuestro gobierno poder político. Es fuerte. Así tenemos que plantearnos, hermanos. Así tenemos que plantearnos. Devolución de nuestro gobierno poder político administrativo. Nosotros tenemos que manejarnos. No tiene que manejar un partido político. Aquí nosotros un partido político nos está manejando. Nos está manejando. Soy de la izquierda, soy de la derecha, soy de la izquierda, soy de la derecha. Y cada quien viene con un objetivo de llenarse los bolsillos. A ellos no les importa la democracia. A ellos no les importa el pueblo, sino les importa el dinero. Hermano Entonces, Pepe, de esa forma, un poco les puedo muchas tal vez, gracias por su aporte. Limitaremos un poquito el tiempo, ya estamos cerrando y seguramente hay otros hermanos que también quieren participar. Hola hermano, Ya. buenas noches. Quisiera dar mi opinión. Ya, tengo otras palabras más, pero yo quisiera aportarnos en otra parte más. Y sí, tal vez daremos el espacio a algunos de los hermanos también que quieren participar, hermano Pepe. Muchas Y gracias. para Bien, que sea más vamos. democrático y todos puedan opinar también. Hermano Cristian, usted quería la palabra. Buenas noches, hermana. Yo también quisiera opinar, José Mundo, Castellón. Ahí ya, a ver. Primero el hermano Cristian, luego el compañero José y luego el Tata Cristóbal. Por favor. En ese orden, por favor, hermanos. Adelante, hermano Cristian. Entonces pasaremos al hermano José. Buenas noches, hermanos, y gracias. Un jalaya para todos los participantes, para el Tata Cristóbal, para usted y para todos los tatas de las diferentes naciones. Simplemente quiero añadir dos cuestiones, dos planteamientos. Primero, hermanos, creo que la historia que usted ha dado a grandes, la historia que ha resumido está muy bien planteada, pero también hay que indicar, compañeros, hermanos, que nosotros somos pueblos ancestrales. Y un poquito esto va para el hermano que me ha antecedido. No tenemos que pedir nosotros ningún derecho al Estado ni devolución. Somos dueños ancestrales del manejo de nuestras tierras, territorios. ¿Por qué? Porque tenemos identidad propia, tenemos identidad y cultura propia. Y segundo, hermanos, quiero manifestarles de que nosotros, como hermanos, somos los que damos lugar para que sigan pisoteando y sigan vulnerando nuestros derechos ancestrales. Están constituidos en la Constitución Política del Estado a través del CONAMAC que ha planteado el constituyente. Pero si nosotros no defendemos, hermanos, simplemente hablamos. Yo creo que ahora es tiempo de que nos organicemos y hagamos respetar a la CONAMAC. ¿Por qué? Porque la CONAMAC está pues al servicio de las nacionalidades, de las 36 nacionalidades que hay en el país. Obviamente los hermanos han tocado un tema que es muy importante. El sindicalismo es el obstáculo para la reconstitución de los pueblos indígenas y los campesinos. Entonces, hermanos, después voy a complementar. Gracias y un jalale a todos, hermano Freddy. Gracias, hermano. Cristóbal. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, los que se han atrasado.
Me llamo Cristóbal Banca Sánchez Giliria Pumalco del CONAMAC Orgánico. Ah. Sí es importante hablar de la reconstitución. Es lo primordial para saber la reconstrucción de CONAMAC. En sí, así avanzar, así hacer respetar los derechos. He estado en Oruro el 2012 en el Hachamara Tantachave, donde ha habido un mandato de la reconstitución de las naciones, de los suyos, la reconstitución en sí. Ha habido un mandato justamente, pero lamentablemente varios de los naciones se han reconstituido. En ese sentido, si yo tengo aquí un documento, está también el grupo publicando la reconstitución de los ayllus, desafío del movimiento al indígena. Y ese es el nombre, está en mi nombre, esta es reconstitución. Pueden leer y pueden saber cómo en sí se ha reconstituido CONAMAC. ¿Qué tiempo ha tardado? ¿Cuáles han sido los pasos en sí? Como posteriormente, cuando se ha reconstituido, desde Potosí ha sido la marcha de CONAMAC para la Asamblea Constituyente en sí, los hermanos potosinos en sí, los ayllus, cuando se han hablado federaciones, ha habido federación en Potosí, ha habido federación, dos federaciones en Oruro, uno en La Paz. Posteriormente se convierte en CONAMAC eso. Todo eso hay que saber, hermanos y hermanas, para avanzar estos derechos donde siempre han estado, donde cada uno de ustedes se han manifestado en sí lo que ha pasado en el pasado, en la colonia, en la república, en el Estado plurinacional, lo que ha pasado. Siempre nos ha estado saqueando nuestros recursos naturales. Eso es lo que ha pasado en el último, en el Estado plurinacional en sí también ha estado saqueando nuestros recursos naturales. Y eso ha estado en constitución política del Estado, esos derechos. Lamentablemente, el gobierno anterior de Evo Morales hemos podido lograr insertar los derechos, pero no se ha podido ejecutar. No nos ha respetado esos derechos. Hoy con esta presidenta también pues no se respeta esos derechos. En ese camino saca decretos sin respetar los derechos de lo que existe en la Constitución, en el convenio 169. Uno es, aquí lo tengo, nuestra Constitución originaria del Collasuyo. Y está también en el grupo, les he pasado, es profundizar y basarnos sobre eso, porque he estado viendo el 2012-13, no tenían todavía su reglamento, es decir, el estatuto y el reglamento interno de CONAMAC. 2013, poco tiempo he estado, hemos empezado a trabajar, 2017 concluyo hacer nuestro Camachi, el estatuto y el reglamento. Por eso, hermanos, cuando hay un punto de eso, no sé para qué fecha estará tocando, profundizar y hacernos respetar estos derechos. Y estos derechos no tienen que estar pues en sí, y si vulnerándonos lo que existe en la Constitución Política del Estado. Aquí lo tengo, la mapa del Collasuyo, donde están las naciones. Aquí están 20 naciones en este mapa que lo estoy mostrando. Ese sí, no tengo simplemente este mapa. El 2013, el hermano fue el Abrelio, saben, donde hemos dado un trabajo. El IBES nos ha facilitado para trabajar para la reconstrucción de CONAMAC. Así que no hay más perder. El único yo quisiera que hagan una revisadita la reconstrucción de CONAMAC y nuestros estatutos y reglamentos de CONAMAC y partir desde ese lugar
para fortalecer a CONAMAC. En este momento parece que está, según me informaron, un Yapacaní. Yapacaní no tiene pues ese territorio. Tampoco en este mapa existe Yapacaní. En sí nosotros nos diferenciamos de pueblos, pueblos bajas, pueblos altos. Pueblos bajas son indígenas, con pueblos altos somos originarios. Así nos distinguimos, así está en la Constitución Política del Estado. Y eso es lo que realmente está pasando. Cualquier persona quiere, cualquier partido político quiere tener su propio CONAMAC. Siempre ancestralmente, los abuelos, los ex autoridades siempre se han mantenido la independencia partidaria política. Por eso se han logrado varios objetivos, varios derechos en sí está en la Constitución. Y eso es lo que nos falta, ejecutar el trabajo de los ex autoridades, lo que han derramado sangre, y eso es lo que nos falta, hacernos respetar ese derecho. Para eso le pido la unidad de todos de ustedes, de todos los jóvenes, que se enteren cómo ha sufrido para reconstituirse CONAMAC, hermanos y hermanas. Y eso es lo que doy el mensaje, hermanos y hermanas. Un jayaya, hermanos. Jayaya, Tata Cristóbal. ¿Alguien más quería participar? No he tomado atención su nombre. Adelante. Adelante, Tata Eduardo. Sí. ¿Ya? Adelante, Hola. Tata Eduardo Chura. Gracias. Ahora sí, hermanos, muy buenas noches. He escuchado atentamente. Bueno, el Nación Achasuyo Pacajac establece los tipos Taqui y Sara. Lamentablemente, esta colonia es largo, pero las autoridades que entran al CONAMAC, a las entidades matrices, que buscan. Dentro de originario no hay tal, hermano. Nosotros tenemos en el campo, trabajamos nuestros ganados, así venimos. Aquí algunas autoridades, por culpa de eso, permanecen. En Nación Achasuyo para acá, nosotros tenemos que ir, otro tiene que venir. Pero en CONAMAC, discúlpenos, estaría una gente pudrida. Así hablaremos, más claro. No respetan a los marxistas. Yo con el hermano Joel conoce más. Entonces yo creo que los originarios de CONAMAC, cuando se ha constituido, a apoyar su Nación Achasuyo Pacaque mediante el hermano Elías Kelka. Siempre nosotros nos alineamos. Pero ¿qué ha pasado con los gobiernos llamados democráticos? Hablando recién nomás del señor Evo Morales. A ver, la Constitución en nuestras manos. 10 años había pasado, ni yo mismo no hemos mascado. Es que todo, ahí está. Hace rato mi sindicato no habla ninguno, ¿no? Porque el sindicato, 1952 hasta la fecha, parece que han manejado como un instrumento político dentro de la CISUT-CB y Tupac Katari. ¿Ya? Entonces, esos señores están alineados pues, al gobierno de turno. No consideran que es originario. Me ha gustado hace rato la bandera del Tupac Katari, el Tupac Katari, la Sahuicha han luchado pues la tierra y territorio. Hoy en el día que hacen, como bandera manejan, por respetos mismos. Eso es el detalle. Primero, hermanos, los hermanos originarios, los reconstituidos, tenemos que rayar la ancha. ¿Qué vamos a hacer? Y nuestros personas de atrás, ¿qué es lo que van a hacer? Eso es la cuestión, ¿no? En caso contrario, seguiremos pidiendo. Y más que todo yo digo, hay que avanzar la justicia indígena originaria. A ver, yo digo, la justicia ordinaria está podrida, ¿ya? La justicia indígena originaria, nosotros tenemos los originarios, nuestro propio Sarataki. Es decir, los abuelos hablaban, en un día solucionaban.
¿Pero qué han hecho en el día? ¿Con qué nos ha cortado? Con deslinde jurisdiccional. Pues yo creo, con eso quiero argumentar. Ahorita me ha gustado esta charla, esta reunión mediante de Zoom. Pues yo creo que argumentar. No tengo más, pero hay que avanzar harto, hay que hablarles tampoco entre nosotros mismos originarios. No nos podemos obviar, no nos podemos decirnos tú eres, no. A ver, hay marcha. Y vas a nakakaimara na kamagarin cara para arus kiptanwa. Kuya suyo marcas. Walja, no. Kaunas kuya suyo. Nairata o chiwa. Kuya suyo. Position hay ukahatawan tin suyo tajak. Sanyana be anti suyo, chincha suyo, anti suyo, y kuya suyo. Ukak mau kana hani piyat tante. Kita suktok kayo sta kipar kut anyan. Ake isparum tatakin nagaha. Naka kultur nagtukhan mo na. Awe Argentina nagtukhawak sakay. Naka chukok ka magkaya no eh. Iwasan nagkaimar naka negrito naka trigo no sanya no ikanak. Hanyo pa naka-sure kaya tan ni esklaw take. Ukat kay chur naka ukat kayo sarap naksisto. Itu kan naka biwal amoy kanyak. Naksilisto aka Estado Pruria Nacional ukam piha. Lograway tanpi. Ukan kumantan primero hanipi. Ukat may chur naka naman ukan naka walik darata. Aber kipar kut anyan. Kupan naka sawap chikay. 20 años de neoliberalismo. Una más jaltej. 1985 con 21 con Víctor Paz Istensor. Hasta 2005. Kakamach hay. 20 años. Ukatay pinto kawapeha. Sana recurso na kasi wasan kunate utkisto kanak to kawape. Kunam kamsa sampi. Waliwa haniwa kol kanekita. Aka empresa na kalto kanyane esas 20 hakanak ano no kuya. Ukaste. A ver, ukarin cara hiwasan ka uthanya pape uthanya hiwas pas apnakas khanya dak. Per hiwas kun hamsa ukapi chawala muitanya. Kiti sarte ni ni ukay chance na muitanya. Nak hermano kau kan ta muit naka may kuntas naka ar humayata. Per hukaman kan hanire ke utharak kine ma unchu kire. Hiwas kama tradition lorasta undas tan hay. Ukam be hani chil nante iraro. No? Ukakyo ojalá chaka muitas na una kita karaitas na makancha suma muitasina isto kipo intasina inairaro intanya. Kuna laiko teha iwasan tungka pale awan sanya sanja. Aka señor Evo Morales Comper. Pero kan kunas pa saber. Amoy tanay. Iwas pa cha huchanitan ka. Upas pa chucha ko simpel tante. Ukan kan cha kiti hilira na kay ka ukira na ka sanyani tas matris ukan ka pan ukay. Uno está acá. Ukakitina ka sa señal economak. Sere, ukara makat katawiya intercultural, Sidob, Bartolin, ukanagaja. Uksabi so ans kare munax mate, into chaha, waliki panaya, halaya pana, saran takinyan. Y buenas noches, Luz Pagara. Gracias, hermanos. Luz Pagara. Si alguien más quiere... Hola, hola. Sí. Hola, quisiera comentar brevemente, ¿no? Hacer puntualizaciones. Buenas noches primeramente, ¿no? A todos los tatas, las mamás, hermanos, hermanas que están, ¿no? A ver, puntualizaciones breves voy a tratar de hacer. Después que conversaba, ¿no? De lo que dio la historia de 1953, surge el sindicalismo. El sindicalismo va a ir en contra de lo que es el AILU y todo lo que tiene con la organización indígena originaria. Particularmente debemos recordar y tenemos que tener bien en cuenta la historia, ¿no? En Aymara se dice, caminaremos hacia adelante mirando hacia atrás, ¿no? No debemos olvidar. El CONAMAC ha costado mucho, ha costado muchísimo. Entonces, cuando ocurre esto de los sindicatos, después de 1953, lo que pasó fue que en los suyos de Charca, Carajara, también se vivía un proceso de reconstitución de los AILU, ¿no? Porque el sindicato estaba fuerte en ese momento. Estaban incluso apoyados por instituciones como la Radio Pío XII, el IPTK, etcétera, ¿no? Entonces había un fuerte apoyo para lo que es el tema del sindicato.
Posteriormente se forma la FAO-NP en 1994 y ya después surge con esto del gobierno de Goni. Estas naciones originarias de lo que es Charcas deciden hacer una marcha contra la ley de la participación popular. Hacen una marcha a la paz en 1994 y ahí también se encuentran con lo que es los ayllus de Oruro, Fasor, ¿no? Y ahí se dan cuenta que no solo habían sido pues, los ayllus del norte de Potosí, la FAO-INP que estaba, sino que también habían otros ayllus, como es el ayllu de Oruro, la Fasor. Luego ahí también se visibiliza que no solo eran ellos, sino había muchos más ayllus del lado de La Paz, de otros sectores. Entonces ahí hacen una alianza en 1994. Empiezan a hacer las conversaciones, ¿no? Empiezan las alianzas, las conversaciones, para que posteriormente ya van en 1997 en Chayapata, perdón, previo, en 1997-96, si no me equivoco, en Yura, hay un encuentro de autoridades indígenas originarios, donde ahí se encuentran todas las autoridades de los distintos suyos, ¿no? Y ahí deciden formar el CONAMAC. Y posteriormente, en 1997, marzo, nace lo que es el CONAMAC en Chayapata, ¿no? Entonces, toda esta breve historia que un poco hay que rememorar, creo que es importante recordar. No debemos olvidar porque ha costado realmente. Y es que ahí tenemos que sacar, creo, aspectos importantes, como que cuando surgen las demandas de las naciones y los pueblos indígenas originarios, surgen las demandas, son expresadas, y ahí nos encontramos que no estamos solos, que habíamos sido varios. Entonces, la unidad creo que es muy importante. La historia nos enseña eso, que debe haber unidad, que de repente tenemos que reconocernos, que no solo, que de repente por ahora, por estos tiempos estamos lejos, ¿no? O sea, no nos encontramos en una matriz como era antes, ¿no? Por esto de las divisiones y todo eso. Pero no debemos olvidar la historia. La tierra y el territorio en su momento se ha movilizado por eso ha nacido lo suyo seguramente, por eso ha nacido el CONAMAC, bajo esa visión, ¿no? Entonces, creo que eso es importante recordar en qué momentos o cuál ha sido el contexto en el que se ha forjado el CONAMAC, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias, hermana Sonia. No sé si alguien más quiere intervenir para antes de cerrar, ya hemos cumplido con el horario. Perdón, sugiero que Tata Freddy haga un resumen, ¿no? Ya de todo esto para no extendernos más, ¿no? Gracias. Listo, hermano Iván. Gracias, hermanas, por su participación, por su aporte. Yo creo que la historia es amplia, abundante. Como decía, no sé si es el Tata Joel, cada pueblo, cada nación tiene su propia historia. Y por lo menos hablando de cada nación podemos tardar horas y horas, ¿no? Entonces, y en general tenemos también una larga historia. Entonces, pero también hay que seguir discutiendo esto, pero principalmente para un poco armar nuestra estrategia de trabajo para el futuro. Sí, seguramente tal vez no hay que armar una agenda, tal vez la palabra no es la adecuada, quizá una estrategia para exigir el cumplimiento de los derechos que están constitucionalizados o para ejercer desde abajo, desde las naciones, los derechos que están constitucionalizados, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado es la más avanzada, digamos, en términos de derechos y reconocimiento de los pueblos indígenas, pero muy poco se ha avanzado en su cumplimiento, ¿no? Se ha avanzado muy limitadamente, incluso en algunos casos se ha retrocedido, como la jurisdicción indígena, ¿no? Con la ley de deslinde jurisdiccional. Entonces, hay que seguir discutiendo el tema, pero en función de sacar algunas ideas para trabajar hacia adelante. Por ejemplo, un compañero escribía aquí en el chat, ¿qué hacemos de aquí para adelante, no? Entonces, hay que empezar a planificar algunas actividades, para fortalecer a la CONAMAC, ¿no? Entonces, hay varios temas que quedan pendientes. Por ejemplo, esto se podría discutir también en todo
un curso, la relación del indianismo, el indigenismo, cómo surge en Bolivia, entonces el catarismo. Son temas amplios que se tienen que discutir, pero no nos va a dar el tiempo para hacerlo él, para hacer esto. Entonces, yo con esto cesaría, hermanos, hermanas. Hemos avanzado un tema más, pero podemos seguir discutiendo. Seguramente vamos a seguir tocando en los otros cursos temas relacionados a la CONAMAC, a su rol, al rol histórico que tiene que jugar la CONAMAC de aquí para adelante. Entonces, hay todavía temas pendientes por discutir. Eso, hermanas, hermanos. El hermano René Vargas quería decir algo. Entonces, con las palabras del hermano René Vargas vamos a cesar el curso. Freddy, De Ampara. Freddy, Sí. Freddy, hermanos, también aclarando en el tema de los talleres, estos temas que estamos desarrollando cada sábado de 7:30 a 9, hoy día no estamos pasando, por favor tomarlo en cuenta, son talleres de capacitación, son 10 módulos de que vamos a ir desarrollando cada sábado y va a haber diferentes expositores. Por ejemplo, al otro sábado nos toca más un poco hablar sobre el tema productivo, vamos a hablar sobre la producción agroecológica. Entonces, hermanos, también como decían en el chat, son temas, nuestras preguntas, opiniones, también tenemos que hacerlo en relación a la exposición, al tema que están desarrollando los expositores. Otro tema, se ha mandado también ya en el grupo del WhatsApp una evaluación sobre el módulo que hoy día se ha desarrollado. Entonces lo deben de llenar y enviarlo también, hermanos. Y a la vez se va a enviar un cuestionario a todos los hermanos autoridades, tatas y mamás que deben de llenarlo. Es en relación a la parte de la organización. Entonces yo ahorita lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y lo tienen que llenar y enviarlo. Entonces, hermanos, agradecerles por su participación. Pero vamos a dar paso ahorita al hermano Joel, pero muchas gracias, hermanos. Es un esfuerzo grande que lo estamos haciendo. Como decía, gracias al director, al hermano Freddy, como al hermano Tata Cristóbal y a todas las autoridades y a todos. Y también hacer conocer de que aquí también los que estamos participando, diferentes visiones, contextos estamos viviendo, somos de diferentes departamentos, entonces también desde esa perspectiva también tenemos que saber escuchar y dar también oportunidad a otros hermanas y hermanos a que puedan participar. Gracias, hermanos. Ya, adelante, Zené de Ampara, y con eso cesamos. Hola, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Adelante, hermano Zené. A ver, hermanos, solamente saludarles a todos los que estamos en la sala. Realmente está bien productivo este ciclo de seminarios que vamos a poder llevar, pues estamos, creo, varios líderes y varios ex autoridades seguramente. Entonces es importante ya trabajar lo que es la unidad entre nosotros, ¿no? Porque no estamos bien conectados lamentablemente con estas coyunturas que estamos viviendo. Pues creo que sería interesante más profundizar nuestra historia. Creo que hasta el momento nos hemos olvidado de la historia, ¿no? Entonces, como nos hemos olvidado de la historia, pues cada caso vemos en corto plazo. Como vemos en corto plazo, pues no estamos viendo para qué hemos sido reconstituidos como naciones y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, el punto clave creo que es la reconstitución de las naciones y pueblos indígenas es pues realmente para llegar a un autogobierno propio y la libre determinación, ¿no? Entonces creo que los talleres debía partir desde ese punto de vista, ¿no? Si no hablamos de estos temas, de estos dos puntos claves, pues es como seminario cualquiera también, porque es necesario realmente
no perder el norte de las naciones y pueblos indígenas. Si perdemos el rumbo, pues tampoco avanzan muchas cosas, ¿no? Entonces, sugeriría esa parte como, no sé cómo profundizaríamos el fin y el norte de las naciones y de cómo han sido reconstituidos como CONAMAG también, como suyos, como naciones. Creo que sería importante profundizar ese punto, pues la historia está bueno. Un pueblo sin memoria creo que no se sabe dónde está parado, ¿no? Y por lo menos nosotros creo que en la historia tenemos que estar bien fortalecidos y también ver nuestro contexto del presente y también del futuro, ¿no? Entonces, esos tres aspectos creo que son muy importantes para los pueblos indígenas. Pues en otros días vamos a estar compartiendo otras ideas según a lo que avancemos en ciclo de seminarios, pues vamos a estar compartiendo. Y por ahora solo les quería saludar a todos los hermanos que están presentes en la aula. Saludos, hermanos. Entonces, hermanos, hasta otro día. El próximo sábado, entonces nos vemos a la misma hora, en el mismo canal. Jayaya, hermanos, hasta otro día. Jayaya, hermano. Jayaya. Allá. Jayaya, hermanos. Jayaya, hermanos.